España 0, Cabo Verde 0, en un partido que hasta el momento pienso yo que es la mayor sorpresa de este mundial, ¿no? Un partido donde España no fue capaz de marcar ningún solo gol contra una selección como Cabo Verde. La verdad, un resultado inesperado, ¿cierto? Sobre todo para los hinchas españoles. Y bueno, en líneas generales el partido fue como se esperaba, ¿no? España llevó el dominio de la pelota, generó la gran cantidad, la gran mayoría de ocasiones a lo largo del encuentro, haciendo figura al portero, ¿cierto? De Cabo Verde, un jugador que, si no me equivoco, tiene casi 40 años, un poco más, el jugador Bociña, ¿no? Portero de Cabo Verde. La verdad es que el rendimiento de España en el partido fue bastante decepcionante, no tanto desde el punto de vista de que haya sufrido mucho contra Cabo Verde, ¿cierto? Desde el punto de vista de recibir ocasiones o de jugar mal en el sentido de no te dominó Cabo Verde o Cabo Verde pudo haber ganado el partido, no. La verdad que España estuvo mal desde el punto de vista de que la verdad generó muy poco. Llevó la iniciativa prácticamente todo el partido, desde el primer minuto hasta el último, pero una iniciativa muy lenta, ¿no? Una circulación de pelota muy lenta, eh, una defensa sobre todo laterales, ¿no? Que no circulaban la pelota a la velocidad a la que tiene que ir en un partido de este estilo, ¿no? En ese sentido es difícil no criticar el planteamiento del entrenador, del seleccionador Luis de la Fuente, ¿no? Porque claramente desde afuera da la sensación de ser un partido partiendo por el once inicial, ¿no? Prescindiendo de extremos como Nico Williams, Lamine, que entiendo que por lesión no pudieron jugar el partido, pero teniendo opciones como Jeremy Pino o incluso Víctor Muñoz, pues ya solo desde el 11 te daba la sensación de ser un planteamiento bastante conservador, ¿no? De muy defensivo, más allá de ese típico estilo defensivo con posesión. Ya solo con el 11 daba esa sensación, ¿no? Y eso se materializó incluso en el mismo terreno de juego, ¿no? Una cosa a tener en cuenta también bastante criticable desde el punto de vista del planteamiento es la posición de Pedri, ¿no? Pedri es un jugador que a lo largo de los años el seleccionador Luis de la Fuente pues se ha empeñado en ponerlo de media punta detrás del 9, posición donde no le saca ningún rendimiento, ¿no? Porque como todos sabemos, Pedri es un jugador que saca su rendimiento más destacado, ¿no? Cuando juega en la base, cuando entra en contacto con la pelota, cuando recibe mucho, circula mucho la pelota y baja a recibir, ¿no? Al estar en esta especie de posición más adelantada, muchas veces tenía que, ¿cierto?, retroceder su posición e intercambiar con otros jugadores como Fabián. Entonces bajaba, recibía la pelota y después subía. Pero evidentemente al hacer eso, recibe menos la pelota que jugando en la base y sobre todo en peores situaciones, ¿no? Con jugadores de Cabo Verde encima. Entonces, la verdad que Luis de la Fuente para mí cometió esos tres errores a nivel de planteamiento, ¿no? Primero, a nivel de intensidad, claramente da la sensación de que el equipo salió al partido con un plan de partido muy defensivo, muy de posesión lenta, de circulación lenta. El partido fue muy, la verdad que fue bastante aburrido en líneas generales. Y claro, al final, esto es un error sobre todo por lo que uno espera de Cabo Verde, ¿no? Cabo Verde es una selección que prácticamente todos sabíamos que iba a meterle el autobús, ¿no? A España, que iba a meter a los 11 jugadores atrás, a los 10 más bien, porque el portero obviamente está atrás, pero era evidente que iba a ser ese el planteamiento. Entonces, no entiendo cuál fue la idea de la Fuente de proponer este fútbol de posesión lenta, ¿cierto? Sin extremos, que cuando tú juegas contra un equipo que te mete el bloque bajo, ¿no? Lo que más necesitas son jugadores que desequilibran. Y claro, ¿cómo vas a desequilibrar tú si tu único plan de partido desde el inicio es tirarle pelotas a Ferran Torres? Ferran Torres, con todo el respeto del mundo, es de los peores jugadores que he visto que pretenden ser delanteros desde el punto de vista de ser extremos. Es un jugador que no tiene uno contra uno, es un jugador que se enreda solo con la pelota. Por la otra banda tenías a Gavi, que ¿cuál fue la idea de poner a Gavi hoy día de falso extremo, digamos, y no poner a otro jugador? Tener más centrocampistas para tener una posesión más especulativa incluso de lo que tuvo España hoy en día. O sea, desde el punto de vista del 11 y lo que fue el desarrollo del partido, te dabas cuenta de la intención del entrenador de no arriesgar, de arriesgar poco y de jugarle con mucho respeto a una selección como Cabo Verde. Que es cosa de ver las noticias para que uno sepa que literalmente los jugadores que llevó los tuvieron que pedir por LinkedIn.
por LinkedIn. O sea, yo no sé si eso es una noticia falsa o qué cosa, pero literalmente vi eso y dije, pero ¿cómo es posible que le juegues con tanto respeto a una selección así? No tiene ningún sentido. O sea, partiendo por el 11, el hecho de no tener extremos, sabiendo, ¿cierto?, que juegas contra un equipo que te va a meter el autobús, eso lo único que hace es que el rival se sienta más cómodo. Al final pasan los minutos, tú no generas ocasiones, que fue lo que pasó en la gran parte, en la gran mayoría del primer tiempo, salvo al final, ¿cierto?, que España se activó un poco y generó algunas peligrosas, pero es evidente, ¿no?, que al final De La Fuente y su staff hicieron prácticamente que Cabo Verde se sintiera totalmente cómodo en el partido, y eso fue así durante todo el encuentro. En el segundo tiempo hubo un leve cambio a nivel de actitud, ¿cierto? Los jugadores tuvieron que sprintar un poquito más porque ya veían que el partido podía empezar a peligrar, ¿cierto? Daba la sensación ya a partir del minuto 60, sobre todo que si España no metía una marcha más, el partido podía peligrar, que al final terminó peligrando y sacaron un empate ridículo, ¿no? La verdad que fue un batacazo increíble. Pero otra cosa muy criticable también del seleccionador son los cambios. O sea, es cosa de ver que los primeros cambios fueron en el minuto 71. Entraron Lamine, ¿cierto? Y si no me equivoco, o sea, no, fueron Lamine y Merino por Fabián y Gaby. Minuto 71, sabiendo todos los problemas que hubo en el primer tiempo para generar ocasiones, para generar situaciones de riesgo porque no había jugadores que desbordaran por las bandas. Teniendo a un Pedri que claramente se encontraba incómodo en la posición de media punta, no bajándolo al doble pivote y poniendo a un jugador detrás del 9 más acorde al partido como podía ser el propio Fabián, que tiene mejor remate de media distancia que Pedri, o poner a Dani Olmo respectivamente, ¿cierto? Pues no entiendo, la verdad que fue un planteamiento muy raro. Ya si a eso le sumas, como comentaba, los cambios tardíos, ¿cierto? Que sí entró la mini y revolucionó inmediatamente, ¿no? Pero fue cosa de que le pusieran marcaje doble o triple y ya lo pudieron anular más o menos bien. Y prácticamente España de ahí no pudo generar demasiado. Hay que tener en cuenta también que jugadores como Dani Olmo o Nico Williams entraron sobre el minuto 80. O sea, la verdad que ahí es muy criticable también la gestión de la Fuente. O sea, no puede ser que hagas cambios tan tarde. Personalmente siento que los cambios debiesen haberse hecho a más tardar en el minuto 55. Ya en el medio tiempo debiesen haber habido cambios, porque los problemas eran evidentes para todos. Era una selección española muy espesa, que le costaba mucho, y que la verdad que si tengo que responsabilizar a alguien es al entrenador, al seleccionador en este caso. Los jugadores también tienen parte de responsabilidad por no tomarse el partido lo suficientemente en serio, porque al fin y al cabo, sea cual sea el planteamiento que haga el seleccionador, por muy criticable que este pueda ser, está jugando contra Cabo Verde, una selección que es la primera vez que va al Mundial en la historia, que como comenté antes tuvo que reclutar jugadores por LinkedIn, que no sé si eso es falso, pero ya el hecho de que una noticia así exista, aunque pueda ser falsa, es ridículo. La verdad que no sé. Un rendimiento muy por debajo de lo que uno espera, ¿no? Una selección que es la gran candidata, según yo, como comenté en mi video pronóstico, junto a Francia a ganar el Mundial. Pero claro, hoy estuvo muy mal, ¿no? Su rendimiento fue bastante malo. En ese sentido, que lo he comentado en el partido de Brasil contra Marruecos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que este es solo el primer partido, ¿no? Y todo eso, pero España va a tener que mejorar mucho si pretende tener opciones de ganar el Mundial, ¿no? La verdad, ¿cierto? Eh, Aún queda tiempo, quedan bastantes partidos, pero se va a tener que poner las pilas, ¿no? Porque con el resultado de hoy, como España haga la tontería y quede segunda, le va a tocar a Argentina en 16avos, que es cosa de ver el grupo que tiene Argentina, que juega contra puros equipos con todo el respeto a amateurs. Entonces, tiene que tener cuidado España, porque tener un rival como Argentina en 16avos es peligroso. Es mucho mejor que traten de asegurar el primer puesto y ya veremos lo que pasa hoy en el partido de Arabia Saudita contra Uruguay, ¿no? En ese sentido, tienen que tener cuidado, ¿no? Personalmente siento que España tiene que, sobre todo contra selecciones como esta, tú no puedes jugar de esa manera tan conservadora contra este tipo de equipos. Tienes que faltarle un poco más el respeto a Cabo Verde. Algo similar a lo que hizo Alemania en el partido de ayer contra Curazao, ¿no? Que le metió 7 y siguió apretando. No puedes jugar de esta forma tan conservadora. O sea, es cosa de ver el 11 inicial. O sea, no tiene sentido. Yo te puedo comprar este equipo si estás jugando contra Países Bajos, contra Alemania, contra Portugal, contra Argentina, contra Brasil.
pero no hoy. Hoy debió haber puesto a algún extremo como Víctor Muñoz o Jeremy Pino, en vez de Gavi, por ejemplo, o Ferran, y haber puesto a Pedri en la base. Sobre todo que los laterales trataran de acompañar más a Lamine cuando este entró en el segundo tiempo. Prácticamente cuando Lamine encaraba nadie le ayudaba a hacer el 2 contra 1. Todo el rato tenía que encarar solo. Entonces, eso ya te daba la sensación, ¿no? De que el entrenador, el seleccionador, en este caso Luis de la Fuente, tenía una idea del partido demasiado... Es como si estuvieras jugando contra, no sé, contra la Brasil de Pelé. O sea, no, la verdad que no, para mí no tiene ningún sentido lo que hizo hoy de la Fuente. Tengo la fe, ¿no? Al igual que como comenté contra Brasil, de que, bueno, el mundial es largo, ¿cierto? Aún tienen que jugar más partidos y eso les puede dar tiempo para mejorar, ¿no? Evidentemente España tiene bastante menos margen de mejora que Brasil porque es una selección mucho más armada, pero sí, personalmente tengo la fe, evidentemente, que van a pasar de grupos, pero al igual que como en su momento fue la Argentina contra Arabia Saudita, espero que esta sea la señal de atención que necesita España, ¿no? Para que los jugadores sobre todo sepan que no tienen que confiarse contra nadie, ¿no? Porque en este video estoy haciendo la crítica muy centrada en el seleccionador, pero es que hoy en día, aunque hubiera jugado con el Sub-21, España tiene que ganar a Cabo Verde, ¿ah? Es una selección amateur al lado de España, con todo el respeto. Entonces eso igual muestra una cierta displicencia de los jugadores de no estar lo suficientemente concentrados y activos mentalmente en el partido, ¿no? Tanto como debisen estarlo. Así que eso a grandes rasgos. Un partido decepcionante, ¿cierto? Sobre todo para el público español, pero que es solo un comienzo, ¿no? Al final aún quedan bastantes partidos y España puede mejorar mucho aún. Así que eso. Me comentan qué piensan en la caja de comentarios respecto al partido, quién piensan que fue la estrella. Para mí no hay ninguna duda, evidentemente fue el portero de Cabo Verde, ¿no? Más allá de eso, podemos hablar un poco de Pedri, que estuvo más o menos, pero es que la posición en la que le pusieron es que no tiene sentido. Gavi estuvo bastante mal. Yo personalmente pienso que si no lo vas a poner en el doble pivote no debiese jugar. Ferran no puede ser nunca más extremo. Tiene que jugar de delantero, de segundo, o sea, en doble punta con otro 9, o jugar de 9 o jugar de suplente. No hay otra alternativa con Ferran. Ferran no puede ser extremo. No tiene ningún sentido. Rodri estuvo muy mal. Horrible, la verdad. Se nota que vuelve de lesión, sobre todo, ¿no? Pero que con el paso de los partidos probablemente su rendimiento vaya mejorando, ¿no? Así que eso, a grandes rasgos. De Cabo Verde no puedo mencionar ningún rendimiento destacado más allá del portero, ¿no? Que fue el único que realmente salvó el 0-0. Además de Ferran, que falló ocasiones que no tiene sentido que haya fallado, pero bueno, eso. En general, eso fue el partido. Como dije antes, me comentan qué piensan en la caja de los comentarios. Nos vemos en próximos videos. Un saludo.